Hermanos, es muy grande el número de personas y aún de cristianos jóvenes que se casan sin ninguna preparación y sin pensar en las consecuencias que sufrirá. El joven cristiano debe pensar con más seriedad en la importancia del matrimonio. Todos sabemos que el matrimonio fue la primera institución divina y la posición correcta es: no es bueno que el hombre esté solo. Un primer texto que tengo ahí en el estudio es Génesis capítulo 2, versículos 18 al 24. Génesis 2, 18 al 24. Dice así: y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Versículo 21. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo a Adán, y mientras éste dormía tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Entonces, hermanos, el matrimonio fue la primera institución divina. Y como dijimos, la posición correcta es: no es bueno que el hombre esté solo. Y hablando del tema que se me asignó, el tema del noviazgo, en realidad el noviazgo es la preparación para el matrimonio. En esta etapa del noviazgo es donde vamos a hacer la elección más importante, donde van a hacer los jóvenes la elección más importante de toda la vida: escoger el cónyuge con el cual formará una familia. Por eso hay preguntas muy importantes: ¿por qué casarme? ¿Por qué me quiero casar? ¿Cuál es el propósito del matrimonio? ¿Qué es el matrimonio? ¿Por qué fallan tantos matrimonios? ¿Cuáles son las responsabilidades en el matrimonio? El primer punto que tengo aquí es una pregunta: ¿qué es el noviazgo? Para usted, ¿qué es el noviazgo? Pues simplemente es como el empezar a conocer a otra persona, en este caso, pues ya sea un hombre o una mujer, conozcas a otra parte, que sea un hombre o una mujer, conocerse, saber qué es lo que piensa, y pues entablar ya como una conexión que va antes del matrimonio, de tomar una decisión que ya conlleva mayor responsabilidad. Como que esa fase antes de establecer una unión de por vida, pues el conocerse y entender y ver si son compatibles dichas personas. Entiendo. Le preguntaron a un joven qué era para él el noviazgo, y él contestó: agarrarse de la mano, abrazarse y besarse. Fíjese a veces el concepto tan superficial y tan deficiente que tenemos nosotros, o que tienen los jóvenes acerca del noviazgo, pero en realidad el noviazgo es la relación que comienza entre dos jóvenes, un hombre y una mujer, con el propósito de conocerse para hacer la elección más importante de su vida, para formar un hogar. Este es el propósito del noviazgo: llegar a conocer al compañero de la vida. Y la pregunta muy importante es: ¿a quién se debe elegir? Entonces, tenemos que tomar en cuenta que nosotros somos cristianos, todos tenemos una meta: servir a Dios, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y estamos buscando seguir adelante en la carrera cristiana, llegar al final de la carrera, a la meta final, y poder obtener esa morada celestial que Dios nos ha prometido.
Entonces, es necesario que nosotros meditemos en esto y que podamos hacer una buena elección, una elección prudente. Vamos a ver en el libro de Tito, capítulo 2, versículo 6. Dice así: exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes. Entonces, los jóvenes tienen que ser prudentes en cuanto a esta elección del noviazgo, porque como el noviazgo trae al matrimonio, entonces es importante que hagan una elección prudente. Aquí el apóstol Pablo está hablando este mensaje a este predicador llamado Tito, y él da instrucciones para varios grupos de personas en la iglesia, allí donde estaba Tito en Creta, para los ancianos, para las ancianas, pero él le dice que exhorte a los jóvenes a que sean prudentes. Entonces, es necesario que empecemos o que empiecen los jóvenes esta relación con mucha prudencia, que no sea un noviazgo muy superficial, porque el noviazgo, a veces el noviazgo de muchos es muy superficial, solamente se basa en la atracción física, que esté guapo, que esté bien parecido, que tenga coche, que sea rico, que sea muy inteligente, piensan en todo esto y piensan que esto les dará la felicidad cuando ya llegue el momento del matrimonio. Entonces no, tenemos que pensar en un hermano, en una hermana con cualidades cristianas, con virtudes cristianas, que puedan ayudarle a continuar su carrera cristiana, a formar una familia, pero también a llegar al cielo, que es la meta final. El noviazgo tiene que ser entre dos cristianos. Un noviazgo mixto no está aprobado por Dios y no vamos a ser felices, no vamos a lograr las metas que nos hemos trazado como cristianos, pero sobre todo, si el joven tiene un noviazgo mixto, es decir, con uno que no es cristiano, y se llega a casar con él, va a tener muchos problemas. Pero sobre todo, esta no es la voluntad de nuestro Dios. Dice la palabra de nuestro Dios en Mateo 6:33, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Entonces, es la voluntad de Dios. La palabra de Dios dice que no tenemos la libertad para unirnos en relaciones mixtas. Vamos a ver un texto muy conocido en 2 Corintios, capítulo 6, versículo 14. Dice así: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Entonces, nosotros como cristianos siempre hemos creído, siempre tenemos la convicción de que esto de no unirnos en yugo desigual es no meternos en relaciones tanto de amistad con amigos que no son cristianos. Se refiere también al noviazgo, pero también al matrimonio. Entonces, es algo que la palabra de Dios nos enseña, es un mandamiento, una instrucción de parte de nuestro Dios, y es necesario que todos los jóvenes la tomen en cuenta, que la tomen en cuenta. Cuando quieren empezar una relación de noviazgo, tiene que ser con una hermana, con un hermano, tiene que ser entre cristianos. No puede ser en un yugo desigual, porque vamos a tener muchos problemas. Podemos hasta apartarnos del camino de Dios si no tenemos cuidado. Entonces, este es un problema que a veces pasa, a veces sucede, de que pues los jóvenes se enamoran de mujeres que no son cristianas, o viceversa. En la Biblia tenemos el caso de un hombre que Dios escogió para libertar al pueblo de Israel, llamado Sansón. Miren, vamos a ver allí en Jueces, capítulo 14, versículos 1 al 4. A veces es común, a veces se tiende a esto. En Jueces 14, versículos 1 al 4,
Dice así: descendió Sansón a Timnat y vio en Timnat a una mujer de las hijas de los filisteos. Y subió y lo declaró a su padre y a su madre diciendo: yo he visto en Timnat una mujer de las hijas de los filisteos, os ruego que me la toméis por mujer. Y su padre y su madre le dijeron: no hay mujer entre las hijas de tus hermanos, ni en todo nuestro pueblo, para que vayas tú a tomar mujer de los filisteos incircuncisos. Y Sansón respondió a su padre: tómame esta por mujer, porque me agrada. Mas su padre y su madre no sabían que esto venía de Jehová, porque él buscaba ocasión contra los filisteos, pues en aquel tiempo los filisteos dominaban sobre Israel. Este es el caso de Sansón, el más fuerte de los hombres. Se enamoró, parece que a primera vista, de una mujer filistea. Los filisteos siempre fueron los enemigos del pueblo de Dios, les causaban problemas. Ya ven con aquella guerra que tenían cuando Saúl, cuando el gigante Goliat. Bueno, entonces sus papás, fíjense cómo sus papás, aquí hay algo muy importante para nosotros como padres. Por eso qué bueno que estamos aquí, padres de familia, hermanos, y los jóvenes un día también van a ser padres. Tenemos que decirles: hay hermanas en la iglesia, hay hermanos en la iglesia, ¿por qué tienes que buscar uno que no sea cristiano? Le dijeron a Sansón: no hay mujeres aquí, en todas las de aquí, del pueblo de Dios, ¿por qué tienes que tomar a una filistea incircuncisa? Pero él se aferró a esto. Y claro, dice la palabra de nuestro Dios que aunque esto está mal, aunque esto es pecado, Dios lo permitió porque había un plan ahí porque Sansón destruyó a muchos filisteos. Pero a veces esta es la tendencia de muchos jóvenes cristianos: buscar un noviazgo con alguien que no es cristiano. Dos formas diferentes de pensar, dos formas diferentes de caminar hablando espiritualmente, dos padres distintos, porque tenemos nosotros a nuestro Padre Celestial, que es Dios, y todo aquel que no sirve a Dios, pues ya sabemos también quién es su Padre. Entonces, no hay nada en común. Tendremos muchos problemas, así que debemos tener cuidado y obedecer este mandato de la voluntad de Dios, no establecer relación, un noviazgo con alguien que no es cristiano. Y cuando el joven, la jovencita, comienzan un noviazgo, podemos decir, en el Señor o entre cristianos, esto va a traer un matrimonio entre cristianos. Un matrimonio en el Señor donde los dos estén en Cristo y sirvan a Dios. Eso es lo que enseña la palabra de nuestro Dios. Dice otro texto ahí en 1 Corintios capítulo 7, versículo 39. Aquí tenemos las instrucciones del apóstol Pablo. Pues aquí en Corinto había algunos problemas en el matrimonio, y dice en 1 Corintios 7, 39. La mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive, pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. Bueno, este caso específico se refiere a una hermana donde su marido ya no vive. Se refiere a una viuda, a una cristiana, y dice que se puede casar, es libre para casarse con quien quiera, dice, pero con tal que sea en el Señor. Tiene que ser un cristiano, tiene que ser un matrimonio cristiano, no puede unirse a un yugo desigual. Entonces es lo mismo, se aplica también al caso del noviazgo. Fíjense, hermanos, que un noviazgo entre jóvenes cristianos que va a traer matrimonios cristianos fortalece mucho una congregación o una iglesia, porque van a ser pilares que sostengan la congregación siempre va a estar fortalecida, y si esos principios se siguen aplicando,
con 2 o 3 familias, se va a llenar este local de reunión. Ya ven, conocemos hermanos que tienen familias numerosas. Cuando se aplican estos principios de la palabra de Dios, todo va a ser de bendición para la iglesia. Noviazgos cristianos formarán iglesias fuertes, donde traerán matrimonios cristianos, y la iglesia siempre va a permanecer y hasta va a crecer. Por eso es muy importante que todos los jóvenes piensen en esto y que busquen un noviazgo con un hermano, con una hermana, con un cristiano, y entonces todo esto va a ir avanzando, y cuando llegue el momento del matrimonio, pues va a ser un matrimonio entre cristianos. Hablando un poquito más acerca de nosotros como padres, tenemos que estar preocupados cuando se presente esta situación. Tenemos que decirles, tenemos que enseñarles que tienen que buscar un noviazgo con alguien de la iglesia para que puedan casarse con alguien del pueblo de Dios. Vamos a ver en Génesis capítulo 24 el caso de Abraham. Todos sabemos que Abraham y Sara tuvieron un hijo que se llamó Isaac, y veamos la preocupación de Abraham, versículos 1 al 4. Era Abraham ya viejo y bien avanzado en años, y Jehová había bendecido a Abraham en todo. Y dijo Abraham a un criado suyo, el más viejo de su casa, que era el que gobernaba en todo lo que tenía: pon ahora tu mano debajo de mi muslo, y te juramentaré por Jehová. Y te juramentaré por Jehová, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos entre los cuales yo habito, sino que irás a mi tierra y a mi parentela, y tomarás mujer para mi hijo Isaac. Entonces la preocupación de Abraham es que su hijo Isaac no fuera a tomar mujer de los cananeos para formar una familia. ¿Por qué razón? Porque los cananeos eran paganos, tenían sus dioses, tenían sus ídolos, entonces iban a desviar, una mujer cananea iba a desviar a Isaac del camino de Dios. Entonces dice Abraham: no, te vas a mi tierra, te vas a tomar a alguien de mi parentela, de la misma familia, y para que tome mujer de él. Claro, eran otros tiempos donde los padres, pues vemos aquí que escogían la mujer para sus hijos, pero era algo importante, y que ellos tenían esta preocupación. Una generación más adelante, hablando cuando ya Isaac crece, ya forma su familia con Rebeca y tienen 2 hijos, Jacob y Esaú. Pues Esaú se casa con una cananea. Vamos a ver eso. Vamos a ver ahí mismo en Génesis capítulo 26, versículos 34 y 35. Dice así: y cuando Esaú era de 40 años, tomó por mujer a Judith, hija de Beri Eteo, y a Batsemar, hija de Elón Eteo. Y fueron amargura de espíritu para Isaac y para Rebeca. Bueno, Esaú tomó mujer de los cananeos, específicamente de alguien de ahí, de la tierra de Canaán, de los Eteos, y dice que esto trajo muchos problemas, muchas preocupaciones para Abraham, para Isaac y para Rebeca. Y luego, fíjense lo que dice Rebeca ahí en el 27:46, ya cuando piensa, pues Jacob también un día se va a casar con alguien. Es Génesis 27:46. Y dijo Rebeca a Isaac: fastidio tengo de mi vida a causa de las hijas de él. Si Jacob toma mujer de las hijas de él, como estas, de las hijas de esta tierra, ¿para qué quiero la vida? Es lo que dice
Es lo que dice Rebeca. Entonces, nosotros como padres debemos de tener cuidado con esto, estar al pendiente y estarles enseñando que tienen que tener un noviazgo entre cristianos para que pueda traer un matrimonio cristiano. Así que ahí tenemos el trabajo para los papás, tener esa preocupación. En esta elección que se debe de hacer con prudencia, los jóvenes tienen que buscar cualidades y virtudes cristianas. Claro que es bautizado, el hermano joven es bautizado, la hermana joven es bautizada, está perseverando en la iglesia, pero ¿qué clase de cristiano es? ¿Es un cristiano fiel? ¿Es un cristiano? ¿Es una hermana que me va a ayudar a continuar mi carrera cristiana y poder llegar a la meta final? Entonces, nosotros tenemos que tener mucho cuidado de esto. Los jóvenes deben tener cuidado. Si es un hermano que está bautizado, pero todavía practica las obras de la carne, pues no le va a ayudar en nada. No le va a ayudar. Vean lo que dice Gálatas capítulo 5, textos muy conocidos, versículos 19 al 21. Dice así: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces, si este hermano, si esta hermana son carnales, pues no conviene. No importa que esté bautizado, pero no conviene que establezcan una relación de noviazgo, porque no les va a ayudar en nada, al contrario, les va a estorbar. Y luego, a veces los jóvenes se quejan, pero es que nadie se fija en mí. Yo no quiero establecer una relación de noviazgo porque yo sí me quiero casar y quiero formar una familia, pero nadie se fija en mí. No puedo. Bueno, a veces puede ser porque ven nuestro carácter, ven cómo somos, que no somos buenos cristianos, entonces nadie se va a interesar en nosotros. Es muy importante que nosotros meditemos en esto. Debe tener los frutos del Espíritu. Ahí mismo, en los versículos 22 y 23, dice así: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Cuando nosotros como cristianos tenemos estas virtudes, estos frutos del Espíritu Santo, no hay ley que nos pueda acusar, no hay ley, porque estamos bien delante de nuestro Dios. Y sí, algún hermano, según el caso, va a ver nuestro carácter, va a ver nuestra forma de ser y se va a interesar. Y eso es lo que le conviene al joven, tanto al hombre como a la mujer. Debemos ser espirituales, y esto es en lo que se debe fijar tanto el hombre como la mujer, los jóvenes cristianos. Fijarse cuando quieran establecer una relación de noviazgo, que sean espirituales, que tengan una belleza interna. Esto es algo muy importante. Casi siempre se enfocan que sea muy simpático, que sea muy guapo, como dijimos al principio, pero no nos fijamos nosotros en la belleza interna, y de eso es de lo que nosotros debemos enamorarnos, de la belleza interna, su carácter.
De eso es en lo que los jóvenes se deben fijar. Fíjense lo que dice allí en Primera de Pedro, capítulo 3, versículos 1 al 4. Asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposos, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de nuestro Dios. El adorno interno, el adorno cristiano, es de grande estima delante de Dios. Dios se agrada, a Dios le gusta esto. Y claro que a los jóvenes también les agrada. Cuando el joven es espiritual y busca una relación de noviazgo, va a buscar una hermana que sea espiritual. Esa es la belleza interna. Eso es en lo que nosotros nos debemos de fijar. Hablando del noviazgo y del matrimonio, tenemos que esperar los tiempos de Dios. No debemos precipitarnos, no debemos preocuparnos mucho. Nosotros como hijos de Dios tenemos un Padre que es omnisciente, que es omnipresente, que es omnipotente, y Él tiene la solución a todas nuestras necesidades. Él las ve. Él sabe que el joven necesita una compañera para toda la vida, entonces Dios se la va a dar, pero Él tiene su tiempo. Lo que nosotros o lo que los jóvenes pueden hacer es que tienen que ponerse a orar, pero siempre que se haga la voluntad de Dios. Y Dios, que es amoroso y misericordioso, Él va a proveer para esta necesidad. Mira lo que dice Salmo 37:4. Dice así: deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Entonces, Él se va a encargar. Debemos tener paciencia. Pues creo que todos los jóvenes quieren, anhelan formar un hogar. Para esto tienen que tener un noviazgo, para que esto traiga el matrimonio, pero deben tener paciencia y tienen que esperar los tiempos de Dios. Un último punto que yo tengo aquí es que se tiene que evitar la fornicación en el noviazgo. Esto va a traer también muchos problemas. Vamos a leer un texto que tenemos ahí, 1 Corintios 6:18, que se refiere a este problema. Dice así: huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. 19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Pero en los últimos tiempos, esta situación puede ser muy común en los jóvenes, pero en los que no son cristianos. Entonces tienen que mantenerse en esta pureza espiritual. Y el último texto lo tenemos ahí en Hebreos capítulo 13, versículo 4. Hebreos capítulo 13, versículo 4. Dice: honroso sean todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Entonces, la fornicación, el adulterio, son pecados que violan la ley de Dios, y eso va a traer un castigo, la paga del pecado. También cuando
hay fornicación en los jóvenes, va a haber embarazos no deseados y todo se va a complicar más. Entonces, por eso mejor los jóvenes tienen que huir de la fornicación. Peor, no se engañen. Muchas cristianas sufren por no haber tenido cuidado al escoger su pareja. Algunas se casan caprichosamente por temor a quedarse solteras, pero mejor es ser soltera toda la vida que el casarse con un joven que no le trate bien o no le ayude a llegar al cielo. Pidan a Dios mucha sabiduría a través de la oración, se puedan escoger una buena compañera para toda la vida. Que Dios les bendiga. Y es importante, más que todo, por lo de los muchachos. De veras, ahorita estamos batallando con los jóvenes de que buscan compañeras o buscan un compañero fuera de la iglesia. Pues lamentablemente, como el hermano ya nos lo ha enseñado a través de la Biblia, pues son arrastrados al mundo nuevamente y pues se pierde su alma y pues ahí tenemos unas consecuencias pues muy lamentables.